familia, hola amigos, ¿cómo estamos? Hola Susana. Hola Julio, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy es el segundo día de nuestro curso de las bases de la fe. La semana pasada estuvimos viendo puntos como el problema del pecado, el plan de la redención como número 2, y el día de hoy vamos a tener un programa muy importante y muy interesante para que nos sigan. Vamos a ver la provisión, la cruz. Y vamos a ver también el poder, el Espíritu Santo y después la potencialidad, que es la fe. Amén. Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración. ¿Les parece? Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad de conocerte más, de acercarnos más a ti a través del estudio, a través del conocimiento de tu palabra. Que sea tu Espíritu hablando a través, mi Dios, conociéndote, acercándonos más a ti cada día, Señor, en espíritu y en verdad, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a comenzar. La provisión, la cruz. Amén. En la eternidad, Dios planeó la salvación de hombres y mujeres cuya creación y caída no era todavía una realidad en el tiempo. Pero ¿cuáles eran las condiciones que llevaban a toda esta desarrollo cuando Cristo vino al mundo? Bueno, pues Roma era el imperio que conquistaba, ¿verdad? Como Siria, países como Turquía, como Grecia, todo lo que Grecia, a decir en pocas palabras, lo que había conquistado había sido reconquistado por el Imperio Romano, incluyendo Israel, la tierra de los judíos. Pero el plan de Dios era que cuando todo esto estaba sucediendo, los caminos se habían abierto, había nuevos ingresos, como carreteras, como caminos que comunicaban todo hacia Italia, hacia Roma, que en ese tiempo solamente era Roma, y era parte del plan que todo se viniera a llegar después de 400 años de silencio entre el pueblo judío y Dios, ¿verdad? El que no había sucedido desde los profetas menores, como Miqueas, como Oseas. Fue casi de lo último que se llegó a escuchar, ¿verdad? Estaban en el exilio. Exactamente, vivían alejados de su tierra, fueron despojados, y fue cuando todo empezó a cambiar. En el año 0 fue la venida al mundo del Mesías, del Cristo. ¿Y por qué Cristo fue escogido para este tiempo? Pues por lo que acabamos de mencionar, y porque más que nada la confirmación de la palabra de las Escrituras que anteriormente se venían pronunciando desde el Génesis, ya se venía pronunciando desde Job, todos esos libros, y no se diga los profetas mayores y menores, mencionaban este tiempo, esta era cristiana. Y en Colosenses 1:18 dice la totalidad del plan de Dios, y lo resume de esta manera. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. La preeminencia es tener a Jesucristo primero en todo, que Él sea lo primero. Y por lo mismo lo puso primero en la iglesia, dentro de la iglesia, como quien va a dirigir y a quien nos vamos a dirigir, porque sigue siendo y será el intermediario entre Dios Padre y nosotros. A todo esto, Jesucristo es y seguirá siendo Dios sobre estas cosas. De cuando Él vino, Él se despojó de sí mismo, se despojó de la gloria, ¿verdad?, del trono sagrado de Dios. Fue una decisión de Padre, Hijo y Espíritu en enviar a la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad?, hacia la tierra, estar entre nosotros para, pues, mostrar para quién es Él como persona y qué es su obra, ¿verdad?
perfecta que nos trae a la salvación. Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el primer siglo y quizá a los finales del siglo I, hubo demasiada revoltura, demasiada alteración y demasiado ataque en contra de la iglesia cristiana. A todo esto, Juan es revelado por Dios y escribe el libro de Juan. Escribe quién era Dios, quién era el Hijo de Dios en este versículo que acabamos de ver. Juan 1:2 dice, en el principio era el Verbo. ¿Qué el Verbo significa? ¿Y cómo es escrito? Vamos a verlo a continuación. Verbo es un ser con una acción en pasado, en presente, en futuro, pero sin tiempo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él no tiene tiempo. Su eternidad es totalmente distinta a la que nosotros pensamos, que es para siempre. Él no es para siempre, pero él ha sido y será siempre, ¿verdad? Por alguna razón nosotros repetimos muchas veces, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Entendido de esta manera, por esto se escribe, en el principio era el Verbo, que el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios. O sea que el Verbo, siendo Dios, podía verlo a Dios Padre cara a cara, tener ese encuentro que tiene ahora, ¿verdad? Y siempre han sido juntos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 1, de 3 al 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mundo por Él fue hecho, por Jesucristo, y por el Padre y por el Espíritu, ¿verdad? Esto reafirma y confirma que se trata y se ha tratado de la misma persona. Dice que en Él estaba la vida. Se refiere a la vida en lo físico y se refiere también a la vida en absoluto. A esto me refiero que es en absoluto es quien da vida. Nosotros fuimos procreados con esa función de dar vida, pero Él es el que da la vida a todo. Él le puede dar la vida a cualquier organismo. Nosotros estamos limitados a darle vida a hijos o hijas, ¿verdad? Y Él es la fuente, se puede decir. Con la caída el hombre se había enemistado con la fuente de vida. Efesios 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Había una distancia, un hueco tremendo después de la caída. Desde el día que nacemos está ese hueco. Y ya lo hablamos en la lección pasada a través del libre albedrío, que se nos da la opción a escoger, a caminar, a conocerlo, a estar con Él hasta el final o estar lejos de Él. Siendo parte de la Trinidad, Él se convirtió en la luz de los hombres. Hablo del Verbo, hablo de Jesucristo, quien vino a la tierra, quien se hizo carne y quien se sumó a la raza humana para que todos los hombres pudieran ser partícipes de esta. Qué hermoso, ¿no? Es hermoso. Sí. Por medio de la fe en Él. Juan 3:15 dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Qué hermoso. Dice que todo aquel que cree en Él no se pierda y tengamos la vida eterna. Vivamos en su eternidad. Bueno, hay una analogía en el Corintios 8:9 que dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, habla de una pobreza totalmente
que no tiene que ver con lo material. Habla como una desnudez, pero en cuanto a espiritualidad. Bueno, él abandonó el derecho de su deidad temporalmente. Tiene un fin, tenía una razón poderosa para hacerlo. Siendo él omnipotente, escogió sujetarse a la fragilidad de los humanos, ¿verdad? Y conociéndolo todo, siendo omnisciente, sus limitaciones de pensamiento fueron menos y aún así fue perfecto. Y siendo omnipresente, escogió confinarse a las cosas de la tierra, a las limitaciones del tiempo, del espacio y de todo lugar, de toda materia. Se sujetó por esto mismo a la voluntad del Padre, enseñó las del Padre y procuró la gloria del Padre. Estas tres características quiere que Dios Hijo mostrándolas y que nosotros seamos un eco, una repetición de todo esto, de seguir la voluntad, el plan de Dios en nuestra vida y seguir la enseñanza, ¿verdad? Buscarlo de tu corazón y hacer las cosas correctamente. Dice Juan que vimos su gloria, la gloria del unigénito. Vimos su gloria. Está hablando realmente en esta era. Juan, el apóstol, le tocó ver, le tocó conocer de cerca, estar a un lado, ser uno de sus 12 discípulos, al apóstol Juan. Y él puede decir, a pesar que esto es revelación, es inspiración de Dios y parte de él también, dar ese testimonio de la gloria significa el carácter y la esencia de Dios, ¿verdad? Es un reflejo. Ese es el reflejo que él habla a Dios. Es de las cosas que a mí me inspira cuando él ve las riquezas, los tesoros, con las cosas más insignificantes que el hombre ve, que son las que no se ven, y son las que no pesan, y son las que no tocas, no puedes tocar. No se pueden comprar, ¿verdad? No se pueden comprar, pero son esas acciones que le agradan. Un corazón contrito y humillado, quebrantado, siempre dispuesto a hacer el bien y buscarlo en todo momento. Son los tesoros que él busca, son precisamente las glorias que él se engrandece. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es cuando Cristo vino al mundo. Entonces se viene a cumplir lo que dice Génesis 3:15, en la parte B, dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la cruz y está hablando del sacrificio de Cristo. Pensando el enemigo, Satanás, que era el fin, que había acabado con él, con Dios, para él así creer que todo estaba en sus manos y sus planes se habían hecho realidad, fue un total fracaso, ¿verdad? Porque lo que viene siendo la cruz, significa la cruz, es un significado totalmente diferente. Fue un triunfo en que este sacrificio tiene un propósito para cada uno de nosotros. El primero de ellos es que Cristo murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y todos nuestros pecados fueron derramados sobre el Señor Jesucristo, así como toda culpa, toda enfermedad, más que eso, más que el pecado, toda culpa, llevó muchas cosas por ti y por mí, para que en Él creamos y tengamos vida eterna, ¿verdad? Número 2 sería que Cristo murió conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque había sido el Mesías prometido, porque había sido llamado Cordero de Dios en Isaías, en Jeremías, en Job, en los Salmos es mencionado que ese Cordero Santo iba a llegar un día como un rey, pero no como todos esperaban, sino llegó más humilde, que se puede decir, pero con un comportamiento superior a cualquiera, pero en carne. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos lograrlo, porque quiere que seamos una repetición del Señor.
el Padre quiere que repitamos lo que el Hijo hizo. Y no es necesario que nosotros nos sacrifiquemos en una cruz, porque Él ya lo hizo. Basta solamente conseguir la Escritura a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, como número 3 tenemos que Cristo fue sepultado, porque los judíos del primer siglo creían que el alma y el espíritu no dejaban totalmente el cuerpo hasta el final del tercer día. Él tenía que ser sepultado de este modo. Porque Él vivió esa era, la era judía, aunque después fue dirigido a los gentiles, judíos y gentiles, ¿verdad? Nosotros somos esa rama, ¿cómo se dice cuando es? Injertada. Injertado, somos ese injerto en su pueblo. Y lo seguimos siendo, pero tenemos muchos beneficios, ¿verdad? A través de ser gentiles. Y el número 4 podría ser que Cristo fue levantado de los muertos, y lo fue. O sea, esa resurrección, ese origen y el poder de la resurrección es una copia de lo que vendremos a hacer algún día, ¿verdad? Morir y resucitar. Porque estamos en Cristo, porque Jesucristo mismo dice de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así es como terminamos este punto de la cruz y pasamos ahora a lo que viene siendo el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo juega un papel súper importante en lo que es la redención, en lo que es la salvación y en lo que es el seguir viviendo conforme a Dios le agrada. Jesucristo entre nosotros habló mucho del Espíritu Santo como promesa y como alguien en quien podíamos confiar plenamente. Y vamos a leer el capítulo 7 de Juan, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso, ¿verdad? Esa agua viva no iba a ser físicamente, sino iba a ser la presencia de Dios en nosotros, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús iba a dejar un consolador y que dice: no se muevan de aquí hasta que reciban poder. Ahí le llama poder del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que entonces es que el creyente en Jesucristo empieza su relación con el Espíritu Santo, lo cual va a durar para toda la eternidad, porque es la relación que Dios ha escogido en este momento, ya no en carne, sino en espíritu, para que estemos cerca de Él. Y veamos cómo en Job 27:3 nos hace relación de cómo Él ha estado siempre, solo que no era tan conocida su presencia, pero miren cómo Él ha estado siempre. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Ese hálito de Dios, esa vida que Dios había dado, ¿verdad? Ya estaba el Espíritu de Dios presente, solo que no teníamos esa relación tan estrecha como hasta después de Jesucristo. Es así donde comienza la era de la iglesia en Jesucristo. Y con el Espíritu Santo se fortalece, porque pues Jesús ya se había ido, pero el Espíritu Santo fortalece a la iglesia. Es por la ayuda del Espíritu Santo que el creyente puede entender la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos y leemos la Biblia y como que es difícil entenderla, solo tenemos que orar: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que estás diciendo, ayúdame a obedecerte, a que pueda seguir tus lineamientos. Y ahí empieza la relación con el Espíritu Santo y nos ayuda a entender lo que a Dios le agrada. Y así ser llenos del poder de Dios, para no tan solo resistir al enemigo y resistir al pecado, ya no caer más en tentación, sino además tener una victoria sobre el enemigo. Podemos tener victoria sobre el enemigo de tal manera como Jesucristo dice: y sanaba enfermos y hacía milagros y proveía de manera sobrenatural
todas esas victorias son en el Espíritu Santo, y todo eso el Señor nos ha dejado que lo podíamos hacer para cuando Él ya no estuviera, con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con amor y compromiso se puede llegar a caminar con Jesucristo por toda la vida, así como igual lo hacemos con una familiar, con una pareja, ¿verdad? Solo con amor y compromiso, las dos cosas juntas. Es por esto que Jesucristo nos habla de este tema, enseñándonos la manera en que debemos hacerlo, que completa lo que hasta hoy conocíamos del tema amor. Y muchas veces, conforme a lo que el Señor nos enseña, contradice lo que ya habíamos aprendido del mundo. A veces la familia en sí, los padres, si no han tenido un conocimiento de la palabra de Dios, pues es difícil que nos enseñen exactamente qué es amor, qué es compromiso, ¿verdad? Canciones que se conocen como, esa canción es de amor, y se da uno cuenta que realmente es de desamor. Realmente es de amargura, me dejó, se fue y puras cosas así, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo la expresión de amor del mundo no va con la expresión de la idea perfecta de Dios para nosotros, para andar en amor, en compromiso. Entonces, al estudiar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, empezamos a profundizar en la verdad de Dios, y esto nos ayuda a conocer nuestro propósito original. Podemos leer Juan 14:15. Amén. Dice que si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Miren qué hermoso, ¿verdad? Como nuestro compromiso hacia Dios vale la pena, porque Él nos va a dar la fuerza a través del Espíritu Santo para seguir adelante con Él. Así caemos en la verdad de que el amor, más que un sentimiento, es una decisión, y que esta decisión lleva consigo pues los sentimientos, felicidad, sufrimiento, satisfacción, pero sobre todo una dependencia de Dios para poder seguir en el camino del Señor, amándolo como Él nos pide, porque realmente el que amó primero fue Él el que se dio en la cruz, ¿verdad? El amor es un tesoro que debe ser cuidado, protegido, vigilado, alimentado. Así que al ver el amor de Cristo, recordemos que podemos amarle con su ayuda. Vamos a leer primero de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense, el amor perfecto, el amor de nuestro Señor vino primero a nosotros. ¿Cómo no corresponderle si hasta Él nos ayuda a corresponderle, verdad? Solo hay que pedírselo, solo hay que humillarse delante de Él. Vamos a ver en varios versículos la obra tan completa que hace el Espíritu Santo. Se le llama que es fuego, que es agua, que es aceite, son como elementos que lo representan por las características que tienen esos elementos, ¿verdad? Por ahorita Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo fue ese agente para la concepción de Jesucristo, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo con tantas características que Él tiene, como en esta otra, en Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cristo caminaba a la par con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Él. Y vemos cómo Dios no se lo dio con medida, fue dado a Él completamente, de manera que Cristo podía caminar en todo el poder, en todas las características que tiene el Espíritu Santo, porque en sí son uno, ¿verdad? Y aquí en la tierra el Espíritu Santo lo empoderó para poder seguir con la misión que tenía que cumplir Cristo. Él le dio la fuerza cuando estaba
pues ya en persecución de sus adversarios para ir a la cruz, el Espíritu Santo le dio la fuerza. Cristo miraba hacia lo que iba a venir después de la cruz. No ponía sus ojos en ese sufrimiento del momento, porque él sabía, esto es solo un momento. Aunque era muy difícil y aunque por un lado le pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo sostenía ese mirar después de la cruz, ¿verdad? Que iba a ser la redención de la humanidad. Entonces vemos como el Espíritu Santo ayuda a Cristo, a Jesús en todo ese ministerio que tuvo que hacer aquí en la tierra. Y solamente tuvo que dejarlo. No se fue completamente, pero es como que enmudeció en ese momento 3 horas. El Espíritu Santo tuvo que 3 horas separarse un poco de Jesús. ¿Por qué? Porque esas 3 horas fue cuando Jesús murió y él estaba, Jesucristo, cargando con la consecuencia de nuestros pecados, que es muerte. Entonces Jesucristo estaba en un momento de muerte espiritual. Y por eso ahí el Espíritu Santo tenía que estar lejos de Jesús, ¿verdad? Porque es santo, el Espíritu Santo es santo y no podía estar cerca de todo el pecado que Jesús estaba cargando. Entonces hubo ese momento en que se tuvo que separar, pero por poco tiempo. Lo podemos ver en Mateo 27:46 y en el Salmo 22:1. En su casa lo puede revisar para seguir adelante. Vemos cómo el Espíritu Santo es un complemento total en la obra de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? El Espíritu Santo estuvo en la resurrección de Cristo. Lo podemos ver en Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Toda esa gloria que espantó a los soldados que lo cuidaban, ¿verdad? Todo ese temblor que se movió la tierra sobrenaturalmente es por la presencia del poder del Espíritu de Dios. Dios mismo volvió a levantar a Jesús de los muertos una vez que completó el pago por nuestros pecados. Ahí mismo Él lo volvió a la vida, ¿verdad? El Espíritu Santo es el poder de Dios en su ministerio aquí en la tierra. El Espíritu Santo está también allá arriba porque es parte de la Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres siempre están súper unidos, son uno solo. El Espíritu Santo asimismo da poder de Dios a la iglesia de Cristo, de manera que nosotros por nosotros mismos no podemos completar con éxito la obra del Señor aquí en la tierra, sino que es a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo en cuerpo humano estuvo limitado como ser humano, pero nos decía que nos convenía que Él se fuera porque entonces vendría el Espíritu Santo, y por eso Jesús nos decía, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu, que no está limitado a cuerpo físico, ¿verdad? Al referirse Jesús al Espíritu Santo usa una palabra que en el griego es paracleto. Y esta palabra con la base griega está muy completa, porque dice que es alguien que viene como llama de fuego para avivarnos, traer vida, poder de Dios. También lo entienden como llamar pidiendo consuelo. Es como alguien, como un niño que llora y ya está así como, mamá, ya perdóname, consuélame, ¿verdad? Y así también, esa palabra encierra todos estos significados, y Jesús quería demostrarnos toda la obra completa que venía a hacer el Espíritu Santo a nuestras vidas. También la reconocen como llamar a una emergencia, a un médico rápido, una emergencia de salvar una vida, y esa palabra también está relacionada con eso.
estabilizar a las tropas de un ejército, como un general que a pesar de que está la batalla encima de él, ese general sabe decir, no, tú soldado te vas para acá y tú para allá y vamos a hacer esto y la estrategia, tener ese control para organizar el ejército y atacar con sabiduría y con certeza. También esta palabra nos da eso. Imagínense qué completo es el Espíritu Santo para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y también es entendido como defender un caso, como un abogado, un intercesor, ¿verdad? Cuando el juez dice, no, ya aquí ya se cierra, el abogado está ahí y defiende. El abogado dice, a ver, ¿qué pruebas? Permíteme ver las pruebas otra vez, demuéstrame, compruébame que sí es esto. Y así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un defensor, es un guía, es un consolador, es ese poder que necesitamos para seguir adelante, para cumplir su propósito aquí en la tierra, y que Jesucristo, el Espíritu Santo, vienen a ser parte integral, y que ahora en esta época, en esta etapa de la Iglesia de Cristo es tan importante. Bueno, aquí terminamos el tema del poder, el Espíritu Santo. Bueno, ahora continuemos con la lección 5, que es la fe. Y qué mejor ejemplo que en el libro de Mateo 8, de 5 al 13, habla de la historia del centurión que manda llamar a Jesucristo. Y Jesucristo, en su humildad y en ese don de servicio, llega a la casa del centurión. Sale el centurión pues con el problema de su criado, que estaba en una situación de vida o muerte, pero el resultado de todo esto es como la fe del centurión y las palabras que él mencionó fueron todo para calificarlo como la fe más grande de toda Judea, decía Cristo, al decir, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero yo, confiando en que tú digas la palabra, será cumplida, porque yo comando hombres y sé de autoridad, que cuando yo digo vete para allá o vente para acá, ellos hacen lo que dice. Así yo creo en tu autoridad, y solo di la palabra, y Jesús simplemente se sorprendió con una fe tan grande como la de este centurión. Pero hay otros casos de fe. Dios extiende su mano para alcanzarnos. Tenemos dos opciones. Podemos optar por creer en el Dios vivo cuando nos dice toma y recibe, o podemos optar por no creer y no recibir, quedarnos simplemente con nuestra autosuficiencia. En Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué hermosa lectura, y una vez cuando comprendemos la magnitud y la necesidad de un pecador, no solamente por ser un recaudador de impuestos, lo digo por cualquier persona, pero aquí Zaqueo nos muestra tanto su necesidad de
perdón, porque la fe y el perdón van ligados de la mano. Para poder darle crecimiento una cosa a otra se necesita perdón y fe. Pero continuando con este tema, Zaqueo buscaba, sabía exactamente lo que él necesitaba de Cristo. Necesitaba alguien como él que lo sacara de su depresión, porque a pesar de que él era un hombre rico, tenía un buen trabajo, como dice la lectura, nos describe más que nada cómo era él físicamente. Tenía quizá alguna discapacidad por ser pequeño, quizás era la burla de todos, ¿verdad? Porque era un trabajo que pues lo calificaban de pecador, porque siendo judío quizá tuvo la oportunidad para recaudar el tributo del César en ese tiempo. Era calificado, era señalado por todos como un hombre pecador. Por esta razón, a nadie le gusta, ¿verdad? Pues pagar impuestos o no sé, o quizá no lo hacían, sino hasta que llegó el sistema del Imperio Romano con el pago de tributo. No les gustó. Oprimía mucho al pueblo judío, ¿verdad? Quizá más de lo que el mismo pueblo le cobraban, y en su propia tierra. Por lo mismo, Zaqueo se ganaba este nombre. Aunque el nombre de Zaqueo significa puro, ha de haber sido desechado del judaísmo y ha de haber sido considerado impuro religiosamente y ser un traidor políticamente hablando también. Pero vemos en Zaqueo unas ganas de fe, unas ganas de cambio desde que vio venir a Jesucristo. La manera, el hambre de estar cerca de Dios, la fama que conllevaba por los hechos anteriores y los milagros, pues la voz se corrió y muchos creían Él es el Hijo de Dios. Yo pienso que Zaqueo era de los que pensaban de esta manera: Él es el Hijo de Dios, quiero conocerlo, pero su diminuta estatura lo hizo subirse a un árbol. Dios veía todo esto. Jesucristo sabía dónde se localizaba, yo pienso desde arriba en esa rama, y le pidió bajar, y la escritura dice que él bajó contento, feliz que dijeran su nombre: Zaqueo, ven aquí, y baja con esperanza de ser perdonado, porque la fe y el perdón van mucho de la mano, ¿verdad? Para poder desarrollar una fe plena, una fe creciente, siempre es necesario perdonar a los demás, ¿verdad? Buscar el perdón y así como ser perdonado también por las fallas que nosotros hagamos. Pero aquí Zaqueo demuestra un carácter de determinación de buscar y ver al Hijo de Dios frente a frente. Y de antemano él antepone sus bienes y pone yo pagaré lo que sea, pensando que la gracia de Dios es por obras, pero Dios no lo ve así. Jesucristo claramente dice: tú estás lleno de fe, estás arrepentido por lo que has hecho y me buscas, como de la manera que todos debemos de buscar al Señor. Dice: estaré aquí en tu casa, no me importa lo que digan los demás, los que están allá afuera, yo estaré contigo. Esta noche me darás posada. Y eso es algo bastante hermoso. El mundo nos puede decir: estás perdido, no tienes salvación por lo que tú haces, por las cosas que tú nos haces, ¿no? Indirectamente. Pero el mundo te puede condenar, pero Dios no. Dios vino a decirnos: arrepiéntete, aquí estoy yo esperándote. Y por eso esta imagen que ponemos de la mano, ese es el Dios que recibió a Zaqueo, y ese es el Dios que te recibe hoy día, en este día. Y así como ese ejemplo tenemos al mismo Mateo, que fue apóstol de Jesús, y no sé, la manera arrebatada como él le dijo al conocerlo cuando caminaba con Pedro y Juan: ven y sígueme. Él dejó todo ahí, dejó y sabía que él era el Hijo de Dios viviente, y le siguió, pues se fue atrás de él
dejando ese trabajo, dejando absolutamente la comodidad, la riqueza, desprendiéndose. Tuvo fe. Tuvo fe, ese es otro ejemplo de fe en Mateo. Qué mejor recordar ese gran versículo que habla de la fe y le da el mejor significado que inclusive cualquier mejor diccionario del mundo te puede dar. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a ver 8 puntos de la fe para ver más detalladamente el significado y cómo podemos conocer más esos diferentes ámbitos donde la fe puede crecer, como ese grano de mostaza, que es una semilla pequeña, porque así empieza la fe, en algo chico, y crece, crece, crece. Así puede crecer la fe, o la podemos dejar como un árbol más pequeño, eso depende de ti. Ok, ¿cuáles son esos 8 puntos de la fe? Punto número 1. La fe desata la omnipotencia de Dios. Leemos en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Punto número 2. La fe es un resumen en una sola palabra de la vida cristiana. Vemos en Hebreos 10:38 que nos dice: el justo por la fe vivirá. Punto número 3. La fe es el fundamento de nuestra esperanza en Cristo, como lo dice en Hebreos 12:1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Punto número 4. La fe se obtiene por la palabra de Dios. En Romanos 10:17 nos dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Punto número 5. Solo la fe puede complacer a Dios. Vemos en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Punto número 6. La fe es una virtud cristiana, pues la fe nos lleva a la esperanza. Vemos en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y la esperanza nos relaja para poder desarrollar y aplicar el amor. Punto número 7. La fe es poder para obrar. Vemos como en Santiago 2:14 dice: la fe sin obras es muerta. O sea que cuando hay fe, hay obras. Punto número 8. Solo la fe puede vencer al mundo, así como lo dice 1 de Juan 5:4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Pues con esto damos por terminado la lección número 5 de la unidad 1 y les esperamos en la próxima emisión para continuar con la unidad número 2. Dios les bendiga a todos. Amén. El Señor les bendiga. Hasta luego. Bye bye.